Buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida y en especial a nuestros amigos que a esta hora nos contactan a través de la página web. En el día de hoy estamos tratando un tema referente a una ceremonia pues que antiguamente se veía y hoy en día en la Iglesia Católica y en muchos centros religiosos se ha perdido. Vamos a ver el aspecto psicológico ligado a la ceremonia de la confesión. Como vemos, pues la religión católica establece que la persona debe ir a confesarse pues delante del sacerdote. Sin embargo, para muchos esta práctica se ha perdido. ¿Y cuál es el aspecto psicológico detrás de esta práctica, detrás de esta ceremonia? Si vamos hacia la antigüedad, vemos que era una práctica establecida en muchas grandes civilizaciones como los aztecas, los ritos tibetanos, también existen los dibujos, las láminas, aquellas que muestran cómo se hacía y se practicaba este rito, esta ceremonia. Para los aztecas, por ejemplo, tenían una persona especial delante de la cual iba la persona y confesaba sus faltas. La persona debía llevar un tapete especial, se arrodillaba allí e implicaba necesariamente una penitencia. La confesión implica penitencia. Pues por la Iglesia Católica muchas veces, si alguno de nosotros recordamos haber hecho la penitencia de niño, por lo general consistía en ciertas oraciones, en ciertas prácticas que el sacerdote imponía de acuerdo a las faltas. Pues es una práctica que implica un descargo, pues a nivel de conciencia la persona se siente que se libera de un peso. Cuando somos niños y cometemos una falta y entonces vamos delante de nuestros padres, que en este caso viene siendo la autoridad, nosotros tratamos de ocultar esas faltas, esos errores. A medida que el niño crece y va enraizando el ocultar sus defectos, va creando como especie de una máscara. Y esa máscara se va a adueñar y se va a hacer tan fuerte que va a ser imposible de distinguir entre la máscara y lo real. Hoy en día los psicólogos a esto le dicen, lo clasifican como que la persona tiene el síndrome de bipolaridad, es decir, tiene doble personalidad. Y es debido a que desde niño pues no corregimos el hecho de confesar y de pues aceptar una penitencia como consecuencia de haber cometido una falta. Pues para mucha gente se ha perdido la práctica, la ceremonia de la confesión y muchos deciden entonces acudir a un psicólogo. Van donde un psicólogo, le confiesan cómo se sienten, qué errores han cometido. Sin embargo, la conciencia permanece en las mismas condiciones. La persona igual siente ansiedad y esa ansiedad se refleja, por ejemplo, que muchas veces la persona pierde el sueño. Y la conciencia disipada es una conciencia que está allí esperando la oportunidad para descargarse. Vemos que el maestro Samael estableció la práctica pues de la confesión en los grupos que se hacía anteriormente y le llamaban la practimocha.
está basada precisamente en esos ritos de la antigüedad. Y es necesario psicológicamente nosotros poder confesar y aceptar una penitencia de acuerdo a nuestras faltas. Pero para que nosotros tengamos el nivel adecuado para llevar a cabo esa práctica, necesitamos ir despertando conciencia. Necesitamos ir sincerándonos con nosotros mismos. Porque tenemos una imagen, una falsa imagen, un yo fantasía acerca de nosotros mismos. Entonces existe lo que se llama la memoria negativa y la memoria positiva. Necesitamos autoconocernos y poco a poco descubrir esos elementos e ir eliminando ese yo de la fantasía. Existe lo que se llama memoria mecánica y la imaginación. Vamos a estudiar cuál es la diferencia entre imaginación y fantasía. Para que nosotros podamos acercarnos a nuestro real ser, necesitamos eliminar ese yo de la fantasía. La imaginación es ver. El sabio utiliza la imaginación para conocer los misterios de la vida y de la muerte. Si en este momento les digo a alguno de ustedes cuál es el rasgo psicológico principal de cada uno de ustedes, estoy segura que se sentirían ofendidos. Porque nosotros tenemos una imagen muy diferente a la realidad de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, de los aquí presentes, en realidad nunca se ha visto tal cual como es. Porque tenemos un yo fantasía, como quien dice, estamos adheridos a esa máscara y no diferenciamos hasta dónde llega la máscara y hasta dónde empieza realmente lo que somos. Entonces, la imaginación, esa memoria mecánica que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿cómo vamos a romper esa memoria mecánica? Para realmente poder acercarnos a nuestro real ser. ¿Cuál es el mecanismo que nos ayuda realmente a autoconocernos? Nos cuenta el maestro Samael que en la historia, por ejemplo, existen muchas deformaciones. La historia está plagada de fantasía. Él pudo comprobar, por ejemplo, que a Nerón lo clasificaron como homosexual. Sin embargo, él pudo verificar que era un hombre que estaba rodeado siempre de mujeres, pues debido a que el maestro podía recordar sus vidas anteriores y cuenta que estuvo reencarnado en Roma en la misma época en que vivió este hombre, Nerón. Cuenta además el maestro Samael que pudo constatar la vida de María Antonieta. Si ustedes recuerdan, en Francia ella fue decapitada para la época de la Revolución Francesa. Se le acusó de prostituta, se le acusó de ladrona, pero a través de sus experiencias, él pudo comprobar personalmente que María Antonieta incluso era una mujer casta, que podía vestir la túnica blanca, la túnica de la castidad. Y son muchos los casos que él cuenta, que ha podido verificar personalmente y puede entonces comprobar que la historia está deformada, está llena de fantasía. Nos cuenta además que, según los historiadores, el imperio de Anahuac empezó en el año 1325 y que para el año 1500 este imperio había finalizado
pues con la venida de Hernán Cortés, el conquistador. Pues según él, no era posible que en dos siglos se levantara una generación, una civilización tan esplendorosa como fue la de Tenochtitlán, que incluso dice que una sola pirámide apenas se llevaba en construir 2 generaciones. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Alguno de ustedes puede recordar completamente toda su vida? Desde niños, de esta vida, no de vidas pasadas, de esta vida. Nos sucede que, por ejemplo, de niños vivíamos en una casa y unos pocos billetes nos parecían millones. Nos parecía una casa enorme, hermosa, llena de lujos, de comodidades. Si vivíamos cerca de una montaña, por ejemplo, de un cerro, como éramos tan pequeños, pues esa loma, ese cerro nos parecía una montaña enorme. Entonces son recuerdos que están allí en la memoria mecánica, en la memoria falsa. Por ejemplo, a ustedes también les ha pasado que les cuentan a un amigo un relato. Ese amigo se lo cuenta a otro y ese se lo cuenta a otro, pero ya le añadió un poquito, ya le puso a su acomodo ese relato. Y ese relato está deformado, no es real, no coincide con la realidad. Si aquí, por ejemplo, un grupo de nosotros se va de viaje, se va de una excursión a ver ciertos monumentos, ciertos aspectos históricos de visita a otra ciudad y luego regresa y se les hace un cuestionario a cada uno de ustedes, cada uno cuenta una cosa diferente de lo mismo que vio. Vemos entonces que es falsa esa memoria mecánica es falsa. Y que si en realidad nosotros necesitamos conocernos, necesitamos utilizar el cuchillo de la autocrítica para ir destrozando con ese bisturí ese yo fantasía. Quizás hemos visto también que en la red circulan ciertos videos donde se muestra una dama que aparentemente pues no cuenta con ningún atributo físico, pues normal, y luego de que le aplican capas y capas de maquillaje, la transformación es impresionante. Si alguno le dice a esa persona que pues no posee ninguna belleza, seguramente se sentiría ofendida. Tiene una falsa idea de sí misma, se siente a la moda, se siente bella, hermosa, se mira frente al espejo y ve su reflejo creyendo que en realidad es bella. Entonces a nosotros nos pasa igual. Necesitamos nosotros mismos. Necesitamos llegar a esa relación con nuestro ser. ¿Cómo empezar entonces a cortar la imaginación y la fantasía? ¿Cuál es la herramienta? Como les decía en un principio, estaba la confesión. ¿Cómo? A través del trabajo esotérico gnóstico vamos nosotros a llevar esa práctica de la confesión. Bueno, aquí los presentes ya estoy segura que entienden cuál es esa práctica. Me refiero a la meditación. Cuando nosotros hacemos cabalmente la meditación
y hacemos un proceso de retrospección, realmente estamos confesándonos con nuestro ser. Estamos haciendo ese proceso de la confesión. Y obviamente nosotros vamos delante de nuestra Madre Divina, con la ayuda de nuestra Madre Divina, esperando que a través de la ayuda de la Madre Divina podamos comprender el error. Podamos meditar en dónde se manifestó cierto agregado psicológico. La meditación es esa confesión que a nosotros nos ayuda a acercarnos a nuestro real ser. ¿En qué podemos nosotros diferenciar entre esa fantasía y esa conciencia objetiva, esa imaginación dirigida? ¿Cómo podemos hacer uso también de esa imaginación? La imaginación dirigida, el maestro nos da un ejemplo de cómo podemos usar esa imaginación para nuestro proceso de meditación. Él nos da un ejemplo de que, por ejemplo, en estado meditativo, imaginemos el brote de una rosa e imaginemos todo el proceso desde que brota hasta que nace el tallo, la flor, y luego el proceso inverso, que se va decayendo, va decreciendo la planta hasta que muere. Esa imaginación consciente, dirigida, pues es la que nosotros vamos a aprovechar para hacer el trabajo esotérico gnóstico, y la cual nos dará los resultados adecuados. Nosotros quizás tengamos amigos, por ejemplo, que son muy soñadores, que hablan mucho y cuentan sus sueños. A algunos les da por hablar sus sueños, a otros les da por guardárselos, quedárselos en silencio, guardar en silencio. Sin embargo, ahí sigue el sueño, la fantasía. Pero son más peligrosos aquellos que quieren llevar sus sueños a la práctica, porque se dan cuenta que la vida real no coincide con sus sueños. Muchas personas se les da por hacer planes fantásticos de grandes negocios, construyen edificios en su fantasía. Yo conozco un amigo así y se le ha pasado toda su vida en ese cuento. Se le cae un negocio e inmediatamente ya tiene en mente proyectado otro negocio. ¿Basado en qué? Basado solo en su fantasía, solo en sus sueños e ilusiones. Ya cuando una persona se da a conocer por esto, inmediatamente, pues, ya los que están a su alrededor lo conocen y entienden, saben que, pues, proyecta y proyecta planes y sueños fantásticos, pero no llega a ninguna parte. ¿Cómo debemos nosotros enfocarnos para que en la práctica podamos distinguir ese yo fantasía que muchas veces nos hace cometer barbaridades? Si cada uno de nosotros, siendo sinceros, haciendo el trabajo conscientemente y permite el acercamiento con su real ser, vamos a ir avanzando y vamos a ir eliminando poco a poco ese yo fantasía.
Además, sabemos que vamos a ir eliminando poco a poco ciertos agregados psicológicos y vamos a ir acercándonos a nuestro real ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Por qué insistimos en este aspecto psicológico? ¿Por qué insistimos en el autoconocimiento? Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos un falso concepto, una falsa imagen de nosotros mismos, y mientras no acabemos con esa imagen, no podemos avanzar en el conocimiento, porque a medida que hacemos ese trabajo, nuestra relación con nuestro real ser irá aumentando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el relato que cuenta del amigo que con su fantasía hace edificios, hace construcciones, ¿por qué se le dice fantasía si realmente lo hizo? ¿Si realmente lo hizo? No, esa persona nunca llevó a cabo un gran negocio. Él se la pasó toda su vida en esa y actualmente es una persona mayor ya, una persona entrada en edad, y no ha llevado a cabo ninguno de sus grandes negocios. Bueno, ¿y el que los ha hecho también es una fantasía o eso es producto de la imaginación? Cuando distingamos entre lo que es imaginación y lo que es fantasía, ¿ya? Cuando imagino una cosa, estoy utilizando esa parte de la conciencia y estoy proyectando, ¿sí? Porque quiero ver algo plasmado en lo físico y actúo para llevar a cabo esos planes. Entonces, el sabio utiliza conscientemente su imaginación para ver. Cuando nosotros despertamos conciencia, podemos hacer uso de esa imaginación consciente. Sin embargo, cuando es el yo de la fantasía, se proyecta y no concuerda con la realidad, ¿ya? Es algo mecánico, es algo que no está basado 100% en la realidad, es falso. Entonces, eso tiene que estar claro para nosotros. Podemos soñar, pero como les digo, esos sueños pueden convertirse en realidad o pueden chocar contra la vida práctica. O sea, cuando hablamos de sueños, hablamos de esas proyecciones que el ego hace, porque esos son los sueños. Ya cuando es imaginación consciente, ya es el ser el que utiliza ese aspecto de la imaginación. Yo conozco personas que se encargan de ofrecer, de prometer, y de una sin pensarlo digo, no, yo prometo tal cosa. Dice, yo juro cumplir tal cosa. Me imagino que eso hace parte de su propia fantasía. Sí. El dejar que sea el impulso, la emoción que actúe en el momento, es esa parte de esa inconsciencia, es esa parte dormida que hace una cosa, que promete, porque está guiado en ese momento por cierto ego, por cierto agregado psicológico, quizás de orgullo, quizás de amor propio, que quiere sobresalir. Entonces, detrás de cada aspecto de un soñador está un agregado psicológico manifestándose. Pero cuando no nos conocemos, entonces las demás personas que incluso dormidas nos aceptan, entonces creemos que en realidad es un sueño, es un proyecto que se está manifestando.
no es la conciencia la que está actuando en ese momento. Porque recuerden que en determinado momento que el ser necesita expresarse, simplemente es. La conciencia simplemente actúa y no hace proyectos ni planes. En el momento adecuado, la persona hace lo que su ser le indica o dice lo que su ser le indica en ese momento. Bueno, Beatriz, entonces me viene en mente, la mente hay que dejarla quieta, pero como estamos en preguntas y respuestas, entonces, por ejemplo, aquellos grandes filósofos que son del pasado, que nos dieron tanto aporte, que dieron tanto aporte a la humanidad, y en estos momentos por lo menos hay muchas personas trabajando para la humanidad como médicos, como científicos, y nosotros los que estudiamos la gnosis, entonces la diferencia de imaginación y fantasía y los aportes que se han hecho, entonces vienen siendo fantasías que se plasman aquí para el servicio de la gente, o lo tomamos como imaginación o algo consciente. Bueno, existen momentos raros, momentos maravillosos en la vida del ser, en los cuales uno se siente completamente ridículo, porque uno ve ese aspecto fantasía, ese yo fantasía. Entonces uno comprende lo ridículo de su vida. En ese momento la persona siente un dolor moral, un dolor espantoso, pero luego viene la mente con sus jueguitos y todo lo acomoda. Como quien dice, nosotros cogemos nuestra vida, hacemos una empanada y seguimos como si nada, en paz. Y de igual forma, existen momentos en los cuales esa chispa divina brota. Y la persona que está haciendo cierto trabajo, sea en medicina, sea en ciencia, sea un filósofo, entonces le llega esa chispa divina, le llega esa inspiración. Los pintores, los artistas, todos en determinado momento, y le dan esa oportunidad a esa chispa divina, reciben esa inspiración, lo que ellos llaman esa mónada divina, que se manifiesta, ¿ya? Y es que la divinidad busca esas oportunidades para traer los adelantos que la humanidad necesita, de acuerdo a las épocas en las cuales ya está preparada y madura para recibirlos. Esa es la realidad. Ese yo fantasía no nos deja ver la vida tal cual como es. Si nosotros elimináramos ese yo, entonces podríamos ver el mundo y la vida lo maravillosa que es. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Beatriz, hay una orientación psicológica, ¿no?, que manejan muchos psicólogos y profesionales de la educación, donde insinúan que si no se sueña, no se puede proyectar o llegar a alcanzar los objetivos que tiene presente la persona. O sea, el soñar, por ejemplo, si tú estás estudiando una carrera, tú debes tener sueños, debes soñar. O sea, entonces ellos lo manejan de una forma que muchas veces tiende a confundir. O sea, uno, lo que estamos ya en estos procesos comprendiendo, lo que es el sueño de la conciencia y lo que es visualizar, imaginar las cosas, ¿cómo nos pueden manejar esa parte y cómo nos pueden explicar eso? Bueno, como decía, aquella dama que se mira frente al espejo, que cree tener una belleza que no tiene, y cuando poseemos cierta capacidad intelectual,
y estamos dispuestos a comernos el mundo, estamos dispuestos a luchar, a enfrentarnos, porque esa parte intelectual nos da la fuerza, realmente nos olvidamos que esas ideas, esos proyectos no son nuestros, no nos pertenecen. Lo vimos en alguna parte, lo leímos, ¿ya? Las recibimos de afuera. Es decir, es algo externo. Y no olvidemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Por eso cuando la persona hace sus sueños, sus proyectos, está basado principalmente en cuestiones ajenas. Alguien le impulsó ese sueño, alguien le motivó ese sueño, y si tiene la capacidad intelectual y puede lograrlo, pues no decimos que esto tiene ningún aspecto negativo, sino que simplemente recordemos que nuestro mundo interno es el real y el verdadero, y que nosotros en este devenir, en esta sociedad, siempre vamos acostumbrados a ir hacia afuera, a buscar el apoyo externo, la afirmación, la confirmación externa de todo cuanto nosotros vamos a hacer en la vida. Y nos olvidamos, les repito, que el reino de Dios se encuentra dentro de uno mismo. Así, por ejemplo, los padres quieren criar a sus hijos, quieren darles unas metas, unos proyectos. Sin embargo, ellos tienen una máscara. Ellos van cometiendo toda clase de errores. Los hijos, por ejemplo, tienen una máscara delante de los padres, tienen un comportamiento delante de los padres y les hacen creer una cosa. Entonces recordemos esa liberación que da el reconocer uno sus errores. El liberarse de esa carga psicológicamente implica el allanar el camino para que esa relación entre nuestro real ser aumente cada día. Con respecto a eso que dijiste ahorita de los sueños, nos damos cuenta muchas veces que los sueños en sí están empedrados, o sea, están soportados por un ego. Por ejemplo, cuando uno estudia, un estudiante de cualquier carrera, él tiene aspiraciones, anhelos, pero pues dentro de él hay una ambición. O sea, normalmente para uno tener la fuerza para seguir ese objetivo, ya se apoya en una parte egoica, ya sea el dinero, ya sea la fama, ya sea tener poder. O sea, eso alimenta ese sueño de lograr eso. Sabemos que con la experiencia y con todo ya lo que ha acontecido, muchas personas llegan a un momento inclusive logran el sueño, se le hace realidad porque la mente tiene una capacidad para lograrlo, ¿ya? Y vemos que por ahí leí un caso salió en televisión de un doctor, creo que era cirujano, ¿ya? El sueño, papá, la educación, impulso de motivación para que fuera el mejor cirujano, logró su sueño, fue exitoso, pero tanto fue que ese castillo de naipes se le derrumbó. ¿Por qué? Porque para lograr eso, en momentos de estudio, usó droga de farmacia, no droga de farmacia, para no dormir, por ejemplo, para estudiar el tiempo que le rindiera más el tiempo, una serie que hizo muchos eventos y logró tener unas notas y lograr después lograr unas hazañas a nivel de su profesión, y llegó un momento en que ya se quedó drogado, quedó atrapado dentro de eso. O sea, todo eso lo maneja esa parte egoica, que eso es lo peligroso del sueño. Mientras no eliminemos todos esos agregados psicológicos, mientras no hagamos el trabajo del autoconocimiento, de la autoobservación, realmente
todo lo que logremos a nivel externo no podrá equilibrar, no se podrá lograr ese equilibrio entre lo externo y lo interno. Realmente el ser humano puede conseguir muchas metas, muchos propósitos, puede adquirir un conocimiento en beneficio de los demás, pero mientras no se despierte conciencia, mientras no nos acerquemos a nuestro real ser, pues ese equilibrio, esa paz, no la podemos lograr. Hay otro aspecto que tú hablaste de la imaginación. Es interesante darnos cuenta que la imaginación es algo que viene del ser, o sea, algo que, y uno lo puede comprobar. Por ejemplo, sabemos que los inventos es algo que ya existe. O sea, ya todo lo que has inventado ya está inventado. Ya eso lo sabemos porque ya los estudiantes que estamos en esto sabemos que nadie inventa nada, todo ya existe en la mente universal. Solamente que hay que sincronizar la mente nuestra con la mente universal para poder ver, con la imaginación, ver todos esos inventos que hay. Entonces, la persona normalmente, el que ha tenido experiencia de que es ingenioso, que inventa, nadie nunca sueña, sino que las cosas le llegan. Como dice, se me prendió un bombillo. Cosas que llegan así de pronto, ¡fum!, y le fluye la idea. Ya, no que se puso a soñar, no, sino que eso va llegando. Ahí se nota la imaginación, como uno puede ver lo que está más allá en alguna parte y lo logra capturar en su mente y después plasmarlo en el físico. Ya, esa es la imaginación real, verdadera. Sí, como tú decías, el conocimiento es de todos, pero principalmente cuando una persona hace un descubrimiento, obtiene un logro, lo primero que hace es autoproclamarse dueño de ese y patentar ese descubrimiento. Y vemos cómo se maneja aquí el yo del orgullo, el yo del amor propio, y todo conduce a el error. Porque si dentro de mí existe esa chispa divina, ese real ser, igual existe en los demás, todos tienen la capacidad en determinado momento de que ese real ser, esa chispa divina, se les manifieste y puedan adquirir ese conocimiento. Aquellas personas dedicadas en ciertas áreas específicas y que han obtenido ciertos logros, ciertos resultados, se sienten orgullosas, se sienten prepotentes, se sienten que están por encima de aquella otra persona que apenas inicia o que no tiene ningún conocimiento. Vemos entonces esa persona forma ese yo fantasía con mayor fuerza y pues le da cierta importancia y vive dentro de esa máscara toda su vida. Y como no despertamos conciencia, entonces nos creemos esa máscara y resulta que al final nos toca reconocer el error. Y al final, cuando ya estamos en el lecho de muerte, es muy triste tener que confesar nuestras faltas, pero ya no hay tiempo. Es como aquella persona que comete una falta, comete un delito y espera que lo coja la policía para confesar. Y vemos entonces ese descargo de la confesión. Entonces, queridos amigos, ¿alguna pregunta? Sí, con respecto a la confesión, que es importante enseñar que el autoengaño que nosotros nos sometemos, a veces a voluntad o a veces por querer sentir ese alivio, ¿verdad? Cuando uno se confiesa, ya sea si es religioso, con su religión, donde esté, o a veces lo hace uno de una forma con su familia, ya. Realmente el acto de conciencia no es tan profundo, porque a veces uno para poder recibir un beneficio no lo hace. Hay muchas veces muchos rasgos egoicos, ya, que se manifiestan allí, ya, para recibir un beneficio o para que de pronto se nos
aligeren la pena que nos van a imponer con el papá, con la familia, con la esposa. Entonces uno hace ciertas confesiones. Ya. Realmente lo que tú explicaste ahorita, cuando uno hace la retrospección verdadera, cuando uno se confiesa ante sí mismo, ¿ya?, y descubre el error, ¿ya?, y le nace a uno descubrir cuál es el daño que le hizo a la persona y se hizo a sí mismo, donde realmente nace ese deseo profundo de que la madre y los seres divinos le eliminen ese error, porque de estar confesándose los errores a los demás, mira, perdóname, porque eso es muy fácil decir, perdóname que yo te hice esto, perdóname, porque si no hay realmente arrepentimiento verdadero, se vuelve a repetir, porque el ego es así, el ego es muy triquiñuelo y siempre nos hace cometer los errores y nos hace hacer que nos arrepintamos, pero eso es falso. Por eso necesitamos profundizar más, ya, en estas enseñanzas, la meditación, llegar a ese, como dice el maestro Samael, si no hierve, el agua no hierve a 100 grados, si no hay esa verdadera descubrimiento interno, realmente no vamos a dejar de cometer los errores. Gracias. Realmente quien confiesa es el alma. A nosotros nos hablan de confesión, por ejemplo, en determinado momento, en una circunstancia con la familia, con el cónyuge, que nos impele a confesarnos, y como hay orgullo, hay miedo, entonces no se da la práctica sinceramente. Pero al despertar conciencia, es el alma la que confiesa. Con nuestra pareja, por ejemplo, que es la persona allegada a nosotros, podemos iniciar y practicar la confesión. Muchas veces en la pareja el uno está juzgando, está criticando, está condenando al otro, pero al momento en que la otra persona humildemente le dice, perdóname, te confieso que estoy cargada de errores y confieso que no soy perfecta. Allí en ese momento se está dando el proceso psicológico y con la pareja, bueno, se dan las oportunidades, hay ese acercamiento y entonces es el alma la que confiesa, no hay intervención de ningún ego. Pero para que nosotros podamos llegar a ese proceso, necesitamos autoobservarnos y autoconocernos. Bueno, hasta aquí mis palabras. Para todos, paz inverencial.